Buenas tardes a todos, mi nombre es Marta Garo Pascual y yo trabajo en el laboratorio del profesor Brian Strange. Y con el título de esta charla os quería hacer reflexionar sobre si es posible hacerse joven con la edad, o mejor dicho, si es posible mantenerse joven con la edad. A lo largo de esta charla os voy a ir dando ideas que quizá os ayudan a responder mejor esta pregunta al final. Nosotros nos hacemos esta pregunta a diario porque es sobre lo que investigamos, sobre si es posible mantenerse joven, sobre todo una juventud referida al cerebro, en el contexto del envejecimiento del cerebro. El envejecimiento es un proceso natural que no es ninguna enfermedad, pero es verdad que sí que hay enfermedades que están asociadas al envejecimiento, es decir, que se vuelven más frecuentes a medida que envejecemos. Y un ejemplo muy claro es la enfermedad de Alzheimer, donde se pierde la capacidad de memoria. Pues nosotros nos hacemos esta pregunta de si es posible mantener una memoria joven con la edad. Y para empezar, quiero hablaros de cómo se desarrolla el cerebro y cómo envejece posteriormente. En esta diapositiva veis cómo durante el periodo gestacional el cerebro va cambiando de tamaño y también cambia de forma, se van constituyendo estos pliegues que aumentan mucho la superficie del cerebro. Durante el periodo gestacional, cuando estamos en el útero de nuestra madre, el desarrollo del cerebro está muy determinado por los genes, aunque también por el entorno en el que se encuentra el feto o el entorno propio de la madre. Y después del nacimiento, el desarrollo del cerebro no ha terminado ni mucho menos. En esta otra diapositiva veis cómo a partir del momento del nacimiento se van desarrollando y van madurando una serie de funciones características del cerebro. Por ejemplo, las funciones sensitivas, incluidas la visión o el oído, aparecen pues, en los primeros años de vida. Posteriormente se consolida y se desarrolla el lenguaje, la función del lenguaje, y más tarde se desarrollan estas funciones cognitivas que llamamos superiores y que incluyen, por ejemplo, la toma de decisiones. Y esta función, por ejemplo, no termina de madurar hasta bien entrada la adolescencia, entre los 16 y 17 años. Con lo que os quiero decir aquí es que el desarrollo del cerebro, una vez se ha producido el nacimiento, depende más de los estímulos externos a los que estamos rodeados. Y son estos estímulos los que favorecen la conexión de unas neuronas con otras. Como veis aquí, lo que refleja esta diapositiva es que las diferentes capacidades cerebrales no se desarrollan de manera simultánea y tampoco se desarrolla de manera simultánea las distintas regiones del cerebro. Cada una lleva su propio ritmo. ¿Y cómo es el cerebro cuando envejecemos? No puedo pasar. Aprieta con el ratón. No, no tengo ratón. Un momento, voy a... Vaya. Voy a un momento dejar de compartir y compartir otra vez. Vamos a ver los problemas del directo. Vale, creo que ya sí que lo estáis viendo, ¿verdad? Os decía que la siguiente pregunta era cómo es el cerebro cuando envejecemos. Estas dos imágenes corresponden a imágenes de resonancia magnética del cerebro. En el primer caso vemos el cerebro de un adulto joven y en el segundo el cerebro de un adulto anciano pero que está sano, que no tiene ninguna enfermedad. Como veis, en el adulto anciano se ha producido una disminución de la masa cerebral y esto es consecuencia de una pérdida de las neuronas en la corteza cerebral o en la sustancia gris. Esta sustancia gris, como veis aquí mejor, es la parte más externa del cerebro y llamamos sustancia blanca a la parte más interna. Pues eso, como consecuencia del envejecimiento se produce esta pérdida neuronal con una cierta atrofia y también una pérdida de funciones, una pérdida de habilidades cognitivas, que es absolutamente normal por el paso de los años. ¿Y cómo es? ¿Cómo se ve el cerebro de una persona con Alzheimer?
En estas dos imágenes, de nuevo comparo el cerebro de un anciano que está sano y el cerebro de un anciano que tiene Alzheimer. En el primer caso, en el anciano sano, vemos, como veíamos en la imagen anterior, una cierta disminución de la masa cerebral. En cambio, en el paciente con Alzheimer vemos que esta atrofia es mucho más severa y abarca muchas más regiones. Y además, una en concreto, que vemos aquí, que ha desaparecido casi por completo. Esta región es el hipocampo, que está prácticamente preservada en su totalidad en un anciano sano. La región del hipocampo se ha relacionado por sus funciones en la memoria y, como vemos, está muy afectada en la patología de Alzheimer, ya que estos pacientes también tienen una pérdida de memoria muy considerable. ¿Y cómo envejece la memoria a lo largo de los años? En este gráfico os muestro cómo cambia la memoria en función de la edad. Las líneas corresponden a la memoria media por cada tramo de edad y, como veis, disminuye con la edad. Sin embargo, una cierta disminución es considerada normal. Estas personas que caen sobre esta sombra gris, que sería la desviación estándar, lo que consideramos una variación normal, son personas que han sufrido un deterioro, pero que es considerado normal para la edad. Pero, por otro lado, encontramos a personas que tienen un deterioro más severo. Y estos son los pacientes de Alzheimer, que, como ya os enseñaba antes, tienen un deterioro muy grande del hipocampo, que es la región relacionada con la memoria. Pero queda aquí un tercer grupo, que son personas que tienen 80 años, pero si nos fijamos tienen una memoria similar a la de personas de 50, de 60 años. Y estas personas son los que llamamos superagers. Son personas que tienen 80 años o más y tienen una memoria como si tuvieran 30 años menos. Y el estudio de este grupo tan interesante es lo que a nosotros nos ocupa con el fin de entender mejor cómo es posible preservar la memoria en un cerebro anciano con el fin de poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes de Alzheimer. Nuestro objetivo principal es saber qué tienen de especial los superagers, qué los hace especiales. Por un lado, estudiamos sus características cerebrales a partir de imágenes de resonancia magnética, ¿no? Ya os mostraba cómo es el patrón de un cerebro que envejece de forma normal, también cómo es el cerebro de una persona que tiene Alzheimer. Nos falta saber cómo es el cerebro de los superagers. Por otro lado, también nos interesa mucho saber cómo es su estado de salud general referido a otras enfermedades distintas a la demencia o al Alzheimer, y también cómo es su estilo de vida, porque conociendo estos factores nos pueden dar ideas muy, muy eficaces para tratar de prevenir o de mejorar la enfermedad de Alzheimer. Y os preguntaréis que dónde vamos a buscar estos superagers. Pues los buscamos dentro del proyecto Vallecas. Este es un estudio de envejecimiento que se lleva a cabo en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, que está ubicado en Vallecas y de ahí su nombre. Este estudio, este proyecto, comenzó en el año 2011 y en la primera visita se reclutaron más de 1.200 voluntarios que tenían entre 70 y 85 años y eran cognitivamente sanos. ¿Qué quiere decir? Que no tenían ningún signo de Alzheimer o de deterioro cognitivo. Estos voluntarios nos visitan año tras año y se les hacen distintas exploraciones médicas, también psicológicas. En este sentido hacen test de memoria, test de lenguaje, test de atención y, por último, también se les hace una resonancia magnética, que es cómo nosotros podemos estudiar su cerebro. Pero para saber exactamente qué es lo que queremos encontrar, tiene que quedar muy claro cuál es la definición exacta de superager. Un superager es una persona que tiene 80 años o más y una memoria episódica 30 años más joven. Cuando digo memoria episódica me refiero a la memoria de nuestros eventos pasados, a la capacidad que tenemos nosotros de recordar las experiencias que hemos vivido. Es decir, el recordar dónde celebramos nuestro último cumpleaños, con quién estábamos. Por eso pongo aquí las fotos antiguas. Se refiere a los recuerdos de nuestra propia biografía.
Esta es una memoria que es, por ejemplo, distinta a la memoria que nos permite recordar cómo se andaba en bicicleta aunque no hayamos practicado en mucho tiempo. Y de forma más concreta, ahora os voy a presentar cuáles son los criterios para seleccionar superagers dentro de este proyecto de más de 1.200 voluntarios. Pues estos criterios ya los han definido, están basados en investigaciones previas y se basan en 3 aspectos. El primero es la edad. Ya os adelantaba que los superagers tienen 80 o más años. El segundo es, por supuesto, la memoria episódica. Nosotros la evaluamos con el test de Busque. Este es un test estandarizado en el que al participante se le pide que recuerde una lista de palabras que ya se le ha mostrado antes. Los superagers tienen que tener una puntuación en este test igual o superior a la media de una persona entre 50 y 56 años. Y por último, también se les evalúan otras funciones cognitivas que no son de memoria, como por ejemplo el lenguaje, la codificación, la rapidez en la ejecución, porque nos queremos asegurar de que estas personas en el resto de funciones cognitivas son normales. Y aplicando estos criterios hemos encontrado 64 superagers. Pero para realmente poder estudiar estos superagers necesitamos tener una referencia y para eso hemos también establecido un grupo control. Estas personas tienen 80 o más años, igual que los superagers, pero tienen una memoria normal para su edad y también son normales para el resto de funciones cognitivas. Así que ya sabéis, nuestro objetivo es este que veis en pantalla, es saber qué hace especiales a los superagers, qué tienen para que tengan esa memoria tan especial. Y esto es una hoja de ruta sobre cuáles son los distintos aspectos que hemos estudiado y que os voy a presentar aquí ahora. Primero voy a empezar con las características demográficas para saber si los superagers son en mayor proporción mujeres o hombres, si han ido más años a la escuela o no. También la relación entre ser superager y un factor de riesgo genético para el Alzheimer. También, y muy importante, las características cerebrales, que las estudiamos a partir de las imágenes de resonancia magnética y que nos van a enseñar cuál es el patrón del cerebro de un superager. También hablaremos de algunos aspectos de salud sobre esta población y algunos aspectos del estilo de vida de los superagers. Y antes de seguir, como ya os ha dicho Marta, quiero invitaros a que dejéis todas las preguntas que ya se os han ocurrido, las dudas que ya os han surgido y las que os pueden surgir a lo largo de la presentación. Bueno, pues seguimos. Primero os quería hablar de los datos demográficos. Los superagers son la barra naranja y los controles la gris en este caso, y no vemos diferencias de edad. Esto lo hemos establecido según los criterios y ambos de media tienen unos 82 años. En cuanto a la memoria episódica, ¿verdad? Los superagers tienen una memoria episódica muchísimo mayor que los controles y esta es la diferencia más fundamental y a partir de la cual construimos el resto de estudios. En cuanto al sexo, vemos que la distribución de hombres y mujeres entre controles y superagers es igual. Es verdad que en ambos grupos la proporción de mujeres es un poquito superior al 50%. Y respecto a la educación, vemos que no hay diferencias entre superagers y controles. A pesar de que podríamos imaginar que los superagers han recibido más años de educación, nosotros no encontramos diferencias en ese sentido. Del siguiente aspecto que os quería hablar es de este factor de riesgo genético para padecer la enfermedad de Alzheimer. Se trata de un gen, del gen ApoE, que da lugar a la polipoproteína E. Esta es una proteína que su función, la función que cumple en el organismo humano es participar en el transporte de colesterol hacia el sistema nervioso. Este gen, el gen ApoE, tiene tres variantes o tres alelos, que son el alelo E2, E3 y E4. Y es este alelo E4 el que aumenta el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. En este esquema, imaginad que
el alelo rojo es el alelo E4. Hay que tener en cuenta que cada persona tenemos dos alelos porque uno lo recibimos de nuestro padre y otro de nuestra madre. Como resultado podemos tener tres combinaciones. No tener ningún alelo E4, tener un alelo E4 o tener dos. En el caso de tener al menos uno, ya somos portadores de este alelo y hay un mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Lo que nosotros pensábamos es que los superagers tendrían una menor proporción de este factor de riesgo para Alzheimer. Sin embargo, vemos que la proporción de portadores en superagers y en controles es exactamente igual. No hay diferencias en este factor de riesgo genético. Y ahora ya empezamos con cómo es el cerebro de los superagers. En la pantalla estáis viendo unas regiones coloreadas que están superpuestas en una plantilla de un cerebro. Estas regiones corresponden con las regiones donde el volumen de sustancia gris es mayor en superagers que en controles. Si os acordáis, la sustancia gris ya os había comentado que es en esta imagen la parte más externa del cerebro que coincide precisamente con la región coloreada en gris en contraposición con la sustancia blanca interna. Pues estas regiones que tienen un mayor volumen en superagers que en controles son el tálamo anterior, el prosencéfalo basal y el hipocampo. Si recordáis, el hipocampo está muy relacionado con la función de memoria y además está muy deteriorado en los pacientes de Alzheimer. Todas estas regiones en conjunto forman parte de lo que se conoce como el circuito de memoria. El circuito de memoria al final son distintas regiones del cerebro que están interconectadas entre sí y que gracias a esa comunicación dan lugar a la función de memoria. Otro aspecto interesante que hemos podido estudiar gracias a las imágenes de resonancia magnética es cómo evoluciona el cerebro de los superagers a lo largo de los años. Si os acordáis, estas personas venían cada año a nuestro centro y se hacían una resonancia magnética, con lo cual podemos saber cómo ha cambiado su cerebro gracias a esas imágenes que se han tomado anualmente. Pues en esta imagen las regiones coloreadas corresponden con las zonas donde hay una mejor preservación a lo largo del tiempo en superagers que en controles. Y curiosamente también encontramos que el hipocampo es una de las regiones que tiene una mejor preservación con el tiempo o una menor atrofia que en los controles. Para ilustrar un poco mejor este concepto, os muestro este otro gráfico en el que se representa cómo cambia el volumen de sustancia gris a lo largo de los años en el hipocampo izquierdo. Los superagers están en azul y los controles en amarillo. En ambos casos vemos cómo con el tiempo hay una disminución de la masa cerebral y esto es consecuencia del envejecimiento natural. Pero es verdad que esta disminución es mucho menor en superagers que en controles. Y seguimos con tres aspectos de salud que quería comentaros. En estas gráficas tenemos a la derecha los superagers y a la izquierda los controles, y el color naranja coincide con cuando sí hay enfermedad y gris cuando no hay enfermedad. En este caso hablamos de las cardiopatías, que son afectaciones del corazón, y vemos cómo la frecuencia de esta patología en superagers es menor que en controles. Esta misma tendencia la encontramos en la depresión. La frecuencia de depresión en superagers es menor que en controles. Y lo mismo ocurre con la ansiedad. Los superagers tienen en proporción menos casos de ansiedad que el grupo de los controles. Y para ir acabando, quiero comentar varios aspectos del estilo de vida, empezando por el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la relación entre el peso y la altura. Y vemos cómo los superagers tienen un índice de masa corporal ligeramente superior a los controles, aunque estas diferencias no son muy grandes. Donde sí vemos unas diferencias más claras es en el contorno abdominal. Los superagers tienen un mayor contorno abdominal que los controles. Y esto puede parecer contraintuitivo, porque es verdad que cuando tenemos un índice de masa corporal elevado o un contorno abdominal alto,
cuando somos adultos jóvenes hay un mayor riesgo de padecer otro tipo de enfermedades. Sin embargo, parece que tener un índice de masa corporal elevado o un contorno abdominal grande cuando llegas a una edad de 80 años puede ser un factor protector frente al deterioro cognitivo o la demencia. Y el último aspecto de estilo de vida que quería comentar es la actividad física. Hemos estudiado cuál es la frecuencia con la que los superagers hacen ejercicio físico. Y hemos visto que el patrón en superagers, en la derecha, respecto a los controles, es similar. En ambos grupos, la mayor parte de superagers y la mayor parte de controles practican ejercicio al menos 3 veces por semana. Con lo cual no podemos decir que los superagers tengan una mayor actividad física. Sin embargo, encontramos diferencias en el test de Up and Go. Este test consiste en que el sujeto empieza sentado, el test se tiene que levantar, andar durante 3 metros, darse la vuelta y volverse a sentar. Y cuanto más rápido lo haga, más ágil es esa persona. Aquí encontramos que los superagers son capaces de acabar esta tarea de media 1 minuto, 1 segundo y medio más pronto que los controles. Este resultado sugiere que los superagers son más ágiles que los controles, que personas de su misma edad pero con una memoria normal y que por tanto tienen una mejor movilidad. Ahora, a modo resumen, vuelvo a esta diapositiva que ya os había mostrado para que quede claro cuáles son las cosas que a día de hoy sabemos que hacen especiales a los superagers. Por un lado, no hemos encontrado una asociación entre ser hombre o mujer y ser superager, tampoco con los años de educación que se han recibido. No hemos encontrado diferencias respecto a la frecuencia del factor genético que aumenta el riesgo para padecer Alzheimer. En cambio, ahora sabemos cómo es el cerebro de los superagers. Sabemos que estas personas tienen un mayor volumen en esas regiones que están involucradas con el circuito de memoria y que además la atrofia a lo largo de los años del hipocampo es menor que en los controles. Respecto a su salud, podríamos decir que los superagers tienen una mejor salud cardíaca y una mejor salud mental que los controles, lo cual podría ser muy importante. No podemos decir que una buena salud mental te asegure ser superager, pero definitivamente aquí hay una asociación. Y respecto al estilo de vida, hemos podido observar que un mayor contorno abdominal y una mayor movilidad, una mayor agilidad, también podría estar relacionado con el hecho de ser superager. Bueno, hasta aquí todo lo que a día de hoy sabemos de este grupo de superagers, pero es verdad que este estudio sigue en activo y que próximamente seguro sabremos muchas más cosas sobre este grupo. Muchas gracias por vuestra atención. Si alguna duda no os la puedo resolver aquí hoy, pues aquí tenéis mi correo y también podéis seguirnos la pista a través de la página web del laboratorio o del Twitter, donde se van actualizando muchas noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu presentación. Como os comentábamos al principio, perdón, y bien ha ofrecido Marta, ahora si tenéis alguna duda que hayáis apuntado a lo largo de la charla o os ha surgido cualquier cosa que no habéis entendido, queréis volver a ver una diapositiva que os haya llamado más la atención, cualquier cosa, pues podéis escribirlo por el chat que tenemos aquí en Zoom abierto. Yo os doy paso, os silencio, digamos, y Marta os puede responder. Os doy un minutito para que podáis escribir todo lo que queráis y preguntáis todos a la vez, no pasa nada, lo hacemos en orden. Repetiros mientras escribís que esto ha sido grabado y está siendo grabado y esto va a estar subido en el canal de YouTube de la UPM por si os ha parecido interesante y lo queréis compartir con alguien de vuestro entorno que creáis que esta charla le va a interesar, le va a apetecer, pues ahí va a quedar guardado. Alba tiene una pregunta, así que le voy a dar el micrófono para que pueda preguntar tranquilamente. Hola. El que quiera preguntar, lo tienes.
Antes de que Sí. preguntes, Alba, perdona, que quiera preguntar y no quiera hablar, también puede dejarlo solo por escrito y lo narro yo, tampoco es un problema, ¿vale? O sea que si no queréis preguntar porque no sabéis cómo plantearlo, os da un poco de apuro, no os preocupéis, se puede quedar solo en el chat escrito y ya los resuelve aquí Marta sin problemas. Alba, te dejo que hables. Hola Marta, gracias por tu presentación. Solamente quería preguntar que las medidas que has presentado de, por ejemplo, ansiedad y depresión, ¿esas son medidas que se tomaron cuando la gente ya tenía como más de 80 años o más? ¿O eran medidas tomadas como a lo largo de su vida más... Sí. mm, bueno, me he explicado un Sí. poco mal, pero no sé si entiendes un No, poco. no, sí, se entiende bien. Pues es buena pregunta. Lo que hemos hecho es recoger toda su historia clínica. O sea, de hecho, está basado en lo que ellos han registrado, en lo que ellos Ujú. han dicho a los médicos, con lo cual, si una persona tuvo un episodio depresivo cuando era más joven, también lo consideramos como depresión. O sea, es como el acúmulo de si has tenido depresión o ansiedad o cardiopatía en algún momento de tu vida, no necesariamente en el momento en el que ellos visitaron el centro que tenían 80 años. ¿Sí? ¿He Vale. respondido a tu pregunta? Sí, 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 muchísimas gracias. Y justo ahora, bueno, acabo de leer también. Ah, vale, Marta le da paso a Antonio, que también tiene una pregunta. Perdona, no sabía que lo estabas leyendo, si no, lo puedes hacer tú tranquilamente. Antonio, como bien dice Alba, gracias Alba. Antonio nos pregunta, me parece muy interesante, ¿cómo influye la historia de dedicación profesional? Que has mencionado brevemente, pero está bien esa pregunta. Sí, sí, también es muy interesante y muchas veces me han preguntado por esto. Yo creo que lo más esperable es que, no sé, que de alguna forma estos superagers hubieran tenido una ocupación que requiriera, pues, quizá utilizar más la mente y quizá menos lo físico, pero sin embargo no encontramos diferencias respecto a la ocupación entre el grupo de superagers y de controles. Con lo cual yo creo que es un buen mensaje, ¿no? Parece que lo que es realmente importante o a día de hoy creemos que es importante es la salud mental, que, bueno, quizá está, no quiero decir está al alcance de todos, pero sí que todos podemos hacer por mejorar nuestra salud mental. Quizá no todos tenemos que ser directivos de grandes empresas para ser super ellas, pero hay otras cosas que están en nuestra mano para al menos mantener un nivel cognitivo bueno para llegar saludables a la vejez. No sé Yo si hay tengo, alguna pregunta más. yo tengo a lo mejor una pregunta, con lo que acabas de decir, a lo mejor nos puedes dar un mensaje como el mensaje que nos acabas de dar para llevarnos a casa, ¿no? Que todos podemos hacer para poder aspirar a lo mejor a ser un superager, darnos un mensaje como de resumen, por lo que nos has dado, ya tenemos un gran resumen. A ver, es mucha responsabilidad y tengo que decir que no, no lo sé todo ni tengo la clave en mi mano de la fórmula de la juventud, pero sí que es verdad que por lo que vemos, a mí me parece que la salud mental parece muy importante. En cuanto al índice de masa corporal o al índice o al contorno abdominal, no es una cuestión de tener un gran contorno abdominal durante cuando somos adultos jóvenes, porque eso sí que te predispone para no solo demencia, sino otras enfermedades, sino que eso es algo que tendríamos que dejar ya para cuando seamos más mayores. Pero creo que en general son unas recomendaciones muy genéricas, pero tener una buena salud física, pero mental, parece que puede ayudarnos mucho a llegar sanos a esa edad. Pues sí, como tú dices, es algo todavía en activo y es una responsabilidad muy grande. Natalia nos pregunta y dice, quería saber si aparte de la memoria os habéis planteado evaluar otros dominios cognitivos para ver si también hay diferencias en el lenguaje, diferentes tipos de atención, etcétera. Sí, es muy buena pregunta. No sé si
¿os acordáis cuando os hablaba de cuáles eran los criterios que establecíamos para buscar superagers? También no solo nos fijábamos en la edad o en la memoria, también nos fijábamos en otras esferas cognitivas que no fueran de memoria, porque, bueno, de nada nos sirve que tengan una buena memoria, pero luego tengan unos déficits muy grandes en el resto. Con lo cual, son personas que ya hemos seleccionado no solo en base a su memoria, sino también en base a otros dominios cognitivos, como dices, del lenguaje y de la atención. Así que no lo hemos mirado en concreto porque, ya te digo, forma parte de los criterios de selección, pero no creo que encontráramos grandes diferencias porque buscamos que sean sanos también cognitivamente y los controles también, con lo cual en ese aspecto nos aseguramos de que cognitivamente son personas que funcionan muy bien, son personas que están muy sanas, tanto los controles como los superagers. Por el momento veo que no veo más preguntas. Muchísimas gracias por los que estáis haciendo preguntas, porque la verdad es que son matices muy interesantes y Sí. también ayudan a entender lo que es un estudio tan a gran escala como puede ser este, que no hay unas respuestas concretas, igual que puede haber cosas que no se han podido plantear todavía porque es mucho a estudiar. Hay muchos aspectos dentro de lo que es la cognición, dentro de la propia memoria. Es demasiado amplio para tener absolutamente todas las respuestas, pero con este tipo de detalles pues se puede ir avanzando. Si alguien tiene alguna pregunta más, puede directamente escribírmela, puede pedirme simplemente que le dé el micrófono y haga una pregunta, lo que os venga mejor. Esperamos un poquito más por si a alguien de pronto le ha surgido ahora alguna pregunta que quiera poder resolver, ahora que tenéis a Marta a vuestra disposición para resolverlas, que es la que tiene más experiencia en este tema. Y si hoy no se os ocurre y se os ocurre mañana, también me podéis escribir un correo y bueno, estaré encantada de responderos también por ahí. Pues si queréis, te dan las gracias, que muy interesante. Muchas gracias por estar aquí. Y os lo agradecemos muchísimo. Y bueno, pues si queréis podemos dar por concluida la charla, a no ser que entre un mensaje en el chat de última hora, creo que podemos dar la presentación por concluida. Marta, si quieres aportar algo más, todo tuyo. No, nada más. Creo que estas preguntas han ayudado mucho a completar la explicación y muchas gracias.